Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Una cosa muy importante que me comenta Homero Pumarol es que tú tienes por aquí abajo el paisaje abierto. Sí. Tú te mudas en Bellavista, en Bellavista quizá todavía se conserva algo de eso. Pero donde vive Homero, que es en Naco, eso tú ves ahí al frente, tú tienes la visión tapada por otro edificio y otro edificio y otro edificio y otro edificio. Entonces, tiene como... No hay manera. El que vive en Naco compra problemas. Sí. Y caro. Compra problemas caros. Sí. Porque no hay... como que de repente el suelo ya no soporta más. Sí. El tema de infraestructura, de sanitaria y de parqueo y de todo. Ahí tú no puedes ir a visitar a una gente porque las calles están llenas de vehículos. Sí. Ya tú no puedes... El naco histórico de las casas bonitas, ya eso no existe. No existe. Fabricio, bienvenido. Fabricio Gómez Mazara es un economista y amigo mío de larga data. Desde aquellos tiempos aciagos en que el baloncesto era todo nuestro horizonte, claro. todo nuestro interés. ¿Tú recuerdas eso? A los clubes deportivos y culturales, claro que sí. Sí. ¿Tú te acuerdas? Bueno, íbamos al Eugenio, jugábamos el Eugenio, jugábamos el San Pío. Yo aprendí a jugar baloncesto en el club Eugenio Perdomo. Ajá. Que quedaba en la 16 de agosto en la Escuela Brasil, sí. Frente a la iglesia de San Carlos. Que llegué ahí porque Gustavo Concha, Félix Aguasanta, que eran como los directores y los orientadores ahí, pues como que nos dijeron, vengan para acá. Entonces uno iba donde lo llevaban. Uno le hacía caso a esos Claro, y ese era un club que después se convirtió en Arroyo Hondo, pero ahí fue donde comenzó. Ahí fue donde comenzó, Iván Miese, Pedro Leandro Rodríguez. Lolo Regús. Lolo Regús, claro, Lolo Regús. Yo estoy hablando de más viejo, Lolo Regús era más de mi generación. Sí. Y muchos otros que sabían jugar baloncesto bien. Félix Aguasata también formaba previamente o después en el Colegio Evangélico Central. Sí. Que ahí él tenía la capacidad de reunir a jugadores de Eugenio Perdomo, de San Carlos, de todo el entorno. Sí. Porque curiosamente... Que hizo que el Evangélico Central fuera un equipazo, una potencia. Un equipazo intercolegial. Sí. Pero fíjate que... A mí me tocó la segunda parte de ese equipo. Cállate, Tati, pero ¿qué vaina es? Ella está... No, está tensa. Sí, el ruido. No. Ella lo que quiere es jugar. Claro. A mí me tocó la etapa posterior de ese gran equipo que tenían en el Evangélico Central. Pero qué vaina. Porque yo entré al Evangélico Central votado del San Pío. Claro, pues todos tenemos esa historia de que nos sacaban y nos aceptaban en otro, pero también era parte. En tema de los clubes deportivos de esa época,
era que en un territorio relativamente limitado, porque tú miras San Lázaro, Ciudad Nueva, San Antón, San Carlos, obviamente, habían clubes deportivos culturales múltiples. En Ciudad Nueva estaba Los Astros, que sí. estaba ahí en el Eugenio María de Hostos, que después el club de Ciudad Nueva, que era de Gogó, que era más para allá, Sí. migró para el Eugenio, que era la cancha del baloncesto superior antes del Palacio de los Deportes. Ah, ok. Claro, me contaban, no era que yo Sí. pues, ese baloncesto no lo vi, pero sé que los 12 juegos Ajá. fue que llevó desde el Eugenio María de Hostos a el Palacio de los Deportes del baloncesto superior. Ok. Ahí es, según Ok. me cuentan, Pero Gogó a su vez tenía el equipo de Casa de España, también. para el cual yo jugaba. Sí, porque eran como pocos. Era pluriempleo. Era pluriempleo y Sí. después le fue con el Banco de Reserva, era entrenador. La Marina. La Marina, Ajá. sí, porque él era bastante pretencioso, Sí. ¿no? Siempre Sí, andaba sí, de punto en blanco. Pero es importante, porque en esa época todos jugábamos baloncesto y uno hacía grandes amistades. Entonces tú coincidías con alguien en un club deportivo y cultural, pero no necesariamente coincidías con él en el colegio. Exacto. Entonces los intercolegiales eran como los torneos potentes. Y, por ejemplo, en el territorio habían equipos. El San Pío X, que fuimos campeones intercolegiales en 2 años. Sí. Pero estaba el Mahatma Gandhi, que era un equipo de chicos que jugaban en San Lázaro, Sí, amigo nuestro. sí. Pablo Rondón. Exacto. Nicanor. Exacto. Pero Nicanor Logotrol, el hermano mayor, porque ellos Exacto. pendulaban entre San Pío X Exacto. y Mahatma Gandhi. Arturo, que era un jugadorazo. Sí, Arturo, la vaca. amigo, sí. Arturo Mansueto. Exacto. Y bueno, Franklin, que también jugaba mucho en San Lázaro. Paul Fuentes. Paul. Entonces, pero todo, fíjate que ahí estaba, claro, también estaba el Evangélico Central, que era un colegio de jugadores de baloncesto. Sí, Ser sí. jugador. Colegio dedicado al basquetbol. Sí, y habían otros que estaban en el entorno, que eran fuertes, que le disputaban a colegios donde estaba el Rafael Varias, que es el gran club de baloncesto de Villa Juana y Villa Consuelo. Sí, Ahí había un colegio que se llamaba el Colegio Cristóbal Colón. sí. Y tú te acuerdas que había un profesor que nosotros relajábamos, que iba a ver los juegos con saco y corbata. En medio del calor, a las 2 de la tarde, a las 3, que se disputaban intercolegiales. Sí. Ese profesor llegó a la presidencia de la República y se llamaba Leonel Fernández. Sí. Pero para que tú veas cómo es la cosa, que dentro de sus, ¿verdad? De sus virtudes, atributos, whatever, es un enfermo del baloncesto. Sí, eso sí, sí. Exacto. Te lo digo porque uno ve en el tiempo como, mira cómo la gente cambia. Mira, por aquí cerca está el Parque Eugenio María de Hostos, donde nosotros vimos muchísimos juegos, muchísimas horas de baloncesto, del buen baloncesto, de un baloncesto que nos rescató de la calle, de la calle, porque ese es el papel de un club deportivo y cultural. Eso se ha perdido. Claro, porque es que la sociedad cambió muy rápido porque también la crisis de los 80, en términos económicos, hizo que mucha gente emigrara. Sí. Y se iban no solo profesionales, se iban también los hijos de los profesionales. Exacto. En Ciudad Nueva hubo prácticamente una despoblación en un momento. Sí. Se fue todo el mundo. Una fuga. Una fuga. También en otros lugares, en los colegios, de repente un amiguito te decía a mitad de año, mira, mi familia se va para Miami o se va para Nueva York, porque todos teníamos un primo allá. O emigraban para España. Eso pasaba también con los que tenían familia que eran odontólogos, algo así. Sí. Se iban para España. Sí, los odontólogos. Aquí hubo una importante migración de odontólogos a España. Entonces, de repente, tú te quedabas como sin tus amigos, sin tus ídolos deportivos. Yo recuerdo en Ciudad Nueva, había un
un jugador de baloncesto, Santiaguito, que eran 3 hermanos que jugaban. Sí. Y Santiaguito era uno de mis ídolos porque jugaba baloncesto de manera espectacular. Sí. Igual que el hijo del reverendo Thomas, sí. Amos Thomas. Amos Thomas, sí. Eran Amos y Lester, que eran hermanos. Ya Amos es todo un abogado, también es ministro evangélico. Y se mantiene muy bien físicamente. Ya no juega, dice que es un deporte extremo. Sí. Lógicamente. Pero sí me recuerdo las rodillas. De ellos que eran como mis ídolos. Dwight, que vivía en Puerto Rico, hijo de un militar norteamericano que se casó con una dominicana. Y siempre los recuerdo con mucho cariño. Porque eran como esos muchachos que tú querías ser como ellos. Álvaro Coradín Camaño, el jíbaro, boricua. Sí. Que eran gente que uno siempre quería ser como ellos. Exacto. Pero de repente, como que todos migraron, se fueron, se casaron. Se fueron a abrir y cerrar de ojos. Sí. Los que más estuvieron aquí fueron Santiaguito y sus hermanos, Felipe y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Carlos, que eran arquitectos. Sí, eran arquitectos. Santiaguito trabajaba en un banco, creo que era. Él era banquero y... de repente como que sí, fue como una desbandada que hubo. Se fueron todos. Una cosa, un fenómeno muy extraño, muy extraño. Yo me crié jugando baloncesto con ellos. Claro, pues, imagínate. Porque yo estudiaba inglés. Entonces mi liga jugaba a la hora que yo estudiaba inglés. Yeah. Entonces yo le pedí permiso a Gogó para jugar con el B. Gogó. Y entonces yo me crié, yo bajaba bola. Ya. Yo bajaba bola, gordo. No, porque tú siempre fuiste alto desde niño. O sea, tú has rebajado, pero tú siempre fuiste alto y eso te ayudó, el baloncesto. Es decir, a lo grande jugaba basquetbol. Era así. Sí, totalmente. Tú hablas Gogo. Miguel Roldán. Leyenda. Una leyenda, totalmente. Una leyenda. Totalmente. En esa época, ¿cuál fue la gran crisis económica? Bueno, aquí han habido, las crisis económicas se han acelerado. Antes había una gran crisis cada generación, al comienzo de cada generación. Sí, ahora se han espaciado. La crisis, recuérdate la crisis del Fondo Monetario Internacional, aquella con el doctor Jorge Blanco, que fue una crisis que después que uno aprende economía se da cuenta que fue una crisis latinoamericana, empezó con la crisis de la deuda en México, que dijo que la deuda externa era impagable, y todos esos flujos de petrodólares que venían a financiar el desarrollo en Latinoamérica se detuvieron. Sí. Y hubo que entonces llamaron al bombero internacional, que llama el FMI en esa época. Sí. Y entonces vinieron los ajustes de una economía que era un ajuste de una economía de precios controlados. Lo dejamos en libre juego de la oferta y la demanda, y ahí comenzaron los cambios estructurales en la economía. Esa fue como la primera gran crisis, y ahí, abril del 84, y ahí comenzó como un éxodo. Después regresó al poder el doctor Balaguer, y hubo otra crisis. Sí. Creo que en el año 89, que fue muy fuerte, que fue la más dura. Sí. Aquella que no había gasolina, no había pan, no había nada. Se iba la luz muchísimo. No, 14 y 18 horas. 18 horas, sí. Ahí hubo un éxodo masivo mayor, porque fue como la segunda ola. Sí. Y ahí de repente uno tenía que revisar, y fulano, ¿no? Ya no vive aquí, fulano. Unos amigos, bueno, Omar Gotró, que era un amigo hermano de nosotros, se fue en esa segunda ola. Sí. Él y su familia. Y de repente nos quedamos aquí 2 o 3 nada más. Sí. Pero eso también cambió la geografía urbana de nosotros. En el sentido de que después en el 90 comenzamos un proceso de liberalización. Comenzaron a llegar las grandes cadenas de comida rápida, y la sociedad, como que los supermercados comenzaron a tener variedad a partir del 90. Sí. Y volvieron las cervezas. Internacionales. Y digo que eso cambió un poco también, no solo la geografía en términos urbanos, porque comenzaron a llegar supermercados, comenzaron a llegar
esa casa de comida rápida internacional, Sí, esa que cadena. ya no era suficiente tener un supermercado, ya contemplaron con el crecimiento urbano, Claro. la expansión de la población hacia otras áreas y la urbanización, ya contemplaron eso. Y comenzaron Como una inversión. comenzaron a cambiar los gustos y preferencias Sí. de la sociedad. Y se fueron quedando esos espacios comerciales, culturales y deportivos, fueron quedando de lado. Ujú. Porque la sociedad cambió. Sí. Comenzó a cambiar ahí y de repente ya los jugadores de baloncesto jóvenes no eran tan atractivos Ujú. y comenzaron a hacer otras cosas, Ujú. ¿verdad? A vestir de ropa de marca y a tener un elemento aspiracional que los seres humanos tenemos, ¿verdad? A cambiar, a aumentar nuestros ingresos y a aumentar nuestros bienes de consumo. Sí. Y eso fue dejando, digamos, ese barrio nostálgico, esos clubes deportivos y culturales de lado. Además de que el Estado también los abandonó porque hubo un problema Exacto. presupuestario Sí. que dejaron Yo creo que sí. de apoyarlos económicamente. Sí, cuando en realidad sería una herramienta para estar presente en el desarrollo de la sociedad, muy elocuente, muy porque el club deportivo cultural es un enlace con la comunidad. La intermediación social más efectiva que se daba era Sí, a través de un club sí. deportivo y cultural, porque lo que trabajaban ahí, o los que dirigían esos clubes deportivos y culturales, eran verdaderos líderes. Exacto. Y uno les hacía caso. Uno sabía, por ejemplo, en Ciudad Nueva, que todo el mundo sabía lo que pasaba después de las 7, a las 8 de la noche. En fulano, ya tú no puedes estar en la esquina. Los mismos tigres Exacto. que bregaban, Sí, por decirlo de alguna manera, sí. actuaban también de mecanismos de protección, que Sí. te decían, a ti tú eres muy chiquito, tú no puedes estar aquí después de las 8. Sí. Y te Vete para tu y te casa. agredían para tu casa, que sí. todos los muchachos no pueden estar aquí. Sí. Creo que había un mecanismo como de control Ujú. social Sí. más efectivo a través de esas personas. Ujú. Y te digo, los tigres del barrio, pero también orientados por esos dirigentes deportivos y culturales que decían, ten mucho cuidado si tú me pones a este muchacho en eso. Sí. Ten cuidado que te estoy mirando. Entonces había como cierto cuidado. Ujú. Ahora tú no sabes quién es tu vecino. Sí. No, de verdad, te lo digo. Los que vivimos en apartamentos sabemos que, a menos que tú seas alguien que esté en la junta de administración de tu condominio, que todo el mundo le corre a eso, nadie quiere estar en eso. Sí. Pero toca, lo pones rotativo, ahí tú te das cuenta de quién vive en tu mismo edificio. Ujú. A veces tú vives al lado de alguien en otro edificio que tú no sabes quién es. Y uno se remonta a lo que era antes, la casa de Rubén, al lado del colmado de Papito. Ujú. Y Exacto. y los Rodríguez viven después, y después viven los González, y después viven los Gómez. Exacto. Y uno como que tenía un mapa mental de Sí. lo que era tu barrio y de quiénes vivían al interior de la casa. Sí. Ahora eso es imposible de Sí, llevar. exacto. Antes era muy frecuente, en Navidad, para la fiesta, en Semana Santa, en Cuaresma, tú ver una habichuela con dulce. La solidaridad, maestro, la solidaridad. solidaridad. La solidaridad. ¿Entiendes? Que tú cruzabas un plato de comida para el frente y de allá venía, ¿tú me entiendes? No, y había gente que había que darle ese plato de comida escondido para que no se ofendieran. Porque el criterio era ser solidario, sí. no ofender, que entonces Sí. había que tener cuidado. A don Papito no le lleve eso de frente, que es un hombre medio Sí, medio arico. arisco. Sí. Háblate con su esposa, que él es que y lo digo que eso era un valor. Yo soy hijo de la solidaridad. Exacto. Porque yo fui hijo de la violencia del poder y de lo que era ser hijo de comunista y de ser, pero detrás de eso también había una sociedad muy solidaria. Muy solidaria. Sí. Que decía, hay que cuidar a los hijos de Carmen y del Moreno, Sí. hay que tener cuidado con fulano. Y eso, bueno, se fue perdiendo porque es que la sociedad cambió. De repente ya todo teníamos otros objetivos, por llamarlo de alguna manera. Tenía un carro, en Calillano, con un banco y comprar un apartamento, irnos de viaje. Ya cambiaron los objetivos. Ya era como una sociedad más globalizada en los términos actuales, ¿verdad? Aunque la globalización se está cayendo, se está redimensionando, pero sí, todo
comenzamos a ser de ciudadanos o de habitantes de un barrio a ciudadanos universales. Exacto. Por lo menos aspirábamos, ¿no? Exacto, sí, sí. Y ahí cambió todo. Y se nos olvidó el ser ciudadanos de un país, Sí, sí. que es un síndrome del isleño. Fabricio, dice Paul Krugman, hablando de la globalización, en su libro Internacionalismo Pop, que la globalización siempre ha existido y que en ese sentido que no hay tal globalización. Que la globalización es un fenómeno que le interesa a los poderes. Claro. Por un asunto de cuotas. Yo creo que, Sí. tú sabes, los economistas somos bastante pretenciosos. Y Pues, Guarocuya Félix me dice lo mismo. somos pretenciosos. Y digo, los grandes economistas, yo soy uno más. Y el hecho de que Krugman diga eso, es que hay un tema cultural previo. O sea, no, la economía es una de las dimensiones de la globalización. Sí. Pero Y es en ese aspecto una rama reciente del conocimiento. claro, Una rama. cuando tú te pones a ver lo que pasó en el 89, a partir de la caída del muro de Berlín, tú te das cuenta que comenzó un proceso de deslocalización. Había que a muchas personas con un nivel educativo importante que no tenían trabajo, había que buscarle empleo en Europa del Este, fundamentalmente. Y se dio el proceso que se llama deslocalización, es decir, donde los centros de producción estaban lejos de los centros de consumo. Exacto. Y toda la estructura productiva de los países cambió, incluyendo la nuestra. O sea, no produzca nada que traerlo salga más barato. Exacto. Concéntrate en lo que tú tengas la capacidad de producir a un costo más bajo y especialízate en esas actividades. Por ejemplo, Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros que teníamos una economía agroexportadora, que de eso queda poco, ojalá y podamos mantenerlo, recuperarlo, Sí. nos convertimos en una economía de servicio, fundamentalmente. Sí. Turismo, zona franca y actividades que hicieron un tema importante porque diversificaron nuestra economía, ¿no? Ya no éramos café, cacao y azúcar. Se diversificó. Pero eso, obviamente, también cambió todo el tema de qué realmente debíamos hacer como modelo de desarrollo. Porque con la globalización, el modelo de desarrollo venía dictado desde fuera. No necesariamente lo que tú entendieras endógenamente, sino lo que las condiciones del mercado internacional te determinaran. Porque nosotros somos algo así como un insecto en términos de poder económico, de intercambio comercial. Entonces, eso hizo que nuestra sociedad cambiara. Cuando digo que los economistas somos bastante pretenciosos, comenzó una suerte donde la economía le sirvió al discurso político imperante. De repente era un mundo unipolar, pónganle comillas la palabra unipolar, porque nunca lo fue. Sí. Y donde, lógicamente, los gobiernos en Europa, socialdemócratas, comenzaron a ver a los antiguos opresores como aliados. Actualmente, para entender un poco el fenómeno de lo que está pasando con la invasión rusa a Ucrania y en la trampa económica que hoy se encuentra Europa, uno tiene que ir a releer un poco la historia, porque lo que está pasando es lo siguiente. Rusia, que era el gran enemigo, comenzó a ser el gran aliado en materia energética. Y se hicieron estas grandes infraestructuras de gasoductos de cientos de kilómetros que llevaban gas natural desde Rusia y oleoducto desde Rusia Toda Europa. a toda Europa, empezando por parte Alemania. de Asia. ¿Qué pasó con Alemania? Alemania tenía un lado, que era la antigua Alemania Oriental, que tenía gente educada, mucha mano de obra, pero no tenía la capacidad productiva para incorporarlo. ¿Qué pasó? Al mejorar esa infraestructura de energía, que digamos el déficit que tiene Alemania tenía el costo energético más bajo de toda Europa y se convirtió en una potencia exportadora. Ahí me dicen que están apagando Alexanderplatz. Claro, porque hay porque la energía que depende. Sí. Lo que hizo a Alemania
la segunda potencia exportadora. Señores, están apagando Alexanderplatz, que es que es un ícono del turismo en Berlín. De todo. Entonces uno está viendo esto y uno dice, el mundo, el Fondo Monetario Internacional está advirtiendo el tema de la fragmentación económica global. Eso quiere decir que hay dos polos que se están definiendo actualmente. Uno occidental, Estados Unidos, Europa, en lo que estamos nosotros, ¿verdad? Por arrastre. Que somos el patio de los Estados Unidos, digo Latinoamérica completa. Sí. Y del otro lado está China, Rusia y la India. Entonces, esos son como los polos de fragmentación en lo que se vislumbra. Y ojalá no caigamos. ¿Por qué? Porque esa infraestructura logística global hizo al mundo más productivo. ¿Lo hizo? Claro que sí, porque tú, como te digo, los centros de producción estaban lejos de los centros de consumo. A lo que le salía un metro cúbico de gas a Alemania, cuando iba a tener 2 gasoductos, 2. 2. No 1, no 2. El otro no se inauguró, el Nord Stream 2, que está todavía ahí. Con lo que hoy tiene que buscar de manera alternativa de energía, es como 250% o 300% más caro. Entonces, lógicamente, el costo de la energía lo saca de competitividad. Sí. Y cada vez va a poder exportar menos. Y fíjate que el euro se ha devaluado, que cuando el euro se devalúa, el precio de los productos que se fabrican en Alemania o en toda Europa debe ser más barato para el resto del mundo. Uh-huh. Pero como el costo de la energía ha subido tanto, el efecto lo anula. Sí. Y las exportaciones están cayendo. Sí. Las alemanas. Uh-huh. Y hay un serio problema. Vamos a ver qué pasa con el invierno, que es el tema más difícil. Sí. Porque el consumo de energía es mayor. Sí. Pero fíjate, te digo, esta nueva estrategia productiva, que es un choque económico, porque ahora las guerras se libran en lo comercial. Sí. Esto es China y Estados Unidos, con Rusia por el medio, en una guerra comercial. Y la India fuerte. También, la India. Y la India. Que no sabe de qué lado ponerse. No, lo que pasa es que la India está jugando muy inteligentemente. Sí, la India le está comprando. Está comprando petróleo a Rusia y se lo revende. Lo está refinando y lo está revendiendo a Europa. Pero cada país tiene su estrategia. Exacto. Pero fíjate que tú sumas Rusia, China, la India, y tú estás hablando de una población enorme. Sí, sí. O sea, casi la mitad de la humanidad. No sé, tú tienes ahí. Yo creo que y son, estamos hablando de unos mercados impresionantes. Uh-huh. Desde el punto de vista económico, el mercado es el que tiene poder de compra, no el que tiene muchos habitantes, pero bueno. Sí. Pero como quiera, en promedio tienen un poder de compra enorme. Y ojalá el mundo, porque yo creo que al mundo le faltan líderes. Uh-huh. Líderes políticos con una visión de futuro. Yo creo que hoy el presidente de los Estados Unidos está en una situación que todos los seres humanos vamos a estar. Uh-huh. Que creo que ya sus facultades físicas uh-huh. ya no lo acompañan por un hombre de avanzada edad y que, bueno, debe tener algún staff importante. Sí. Pero en los regímenes presidencialistas, la figura presidencial ilumina demasiado, impacta demasiado. Sí. Yo pienso en Balaguer, uh-huh. que fue un presidente que, disminuido como estaba, sí. tenía una inteligencia muy aguda, pero estaba ciego. O sea, se hicieron muchas locuras y mucha diablura sí. con que él, además de que él era un hombre maquiavélico, pero sí. fuera de eso, aprovechándose de su limitación, se hicieron muchas cosas. Sí. O se justificaron muchas cosas. Sí, sí. En el caso chino, Xi Jinping, que es el gran líder chino, uh-huh. Se está jugando su carta de ser reelecto otra vez como secretario general del Partido Comunista Chino y sería un récord. Pero obviamente tiene una lucha de poder interna a la China, donde todo el mundo disimula que nadie aspira. Uh-huh. Pero lógicamente, si a Xi Jinping lo encuentra la repostulación o la reelección como miembro del Comité Central o secretario general del Partido Comunista Chino, en medio de una crisis, sí. entonces podría peligrar su permanencia en el poder.
Y esos son los juegos como que se están detrás de la potencia jugando. Putin, que también es un líder, aunque a uno no le guste, es un líder de su es un líder, y es muy popular. De su Y comunidad, a ti no te gusta y todo eso, pero lo es. Que hay que decir que la gente confunde, Putin no aspira a ser a la Rusia del Partido Comunista Ruso, ¿no? No a la Lenin ni al Stalin. No, él quiere ser un zar. Él aspira a ser un zar, a Rusia zarista. Eso es lo que él aspira. Exacto. Son cuestiones diferentes y está anclado en la religión. Fíjate, si su criterio es el zarista, el zarismo, exacto, que su fuerte es la religión. Muy distante del tema comunista. Del tema comunista. Histórico. Tradicional. Sí. Entonces, el marxismo. Pero también él, aunque tiene como una vía más franca, más abierta, porque está como uno percibe que él está rediseñando esa sociedad, pues también tiene amenazas, porque hay figuras militares que también podrían aprovechar cualquier descuido para hacerse del poder. Y si Occidente te está haciendo guiño, decir, mira, si tú me quitas Putin, conmigo tú vas a tener todo, pues están también en grandes amenazas. Creo que todos ellos, hoy, el liderazgo global que uno ve, está amenazado. Y eso es peligroso para la humanidad. Porque venimos de un mundo que si no era unipolar, habían algunos acuerdos básicos que permitió un crecimiento y una tranquilidad. Eso no quiere decir que no hubiera conatos, pero en el mundo occidental, que creemos que somos el mundo, pero no. Hubo una suerte como de cierta calma. No digo que no hubiera conatos como en los Balcanes, en algunos, pero ha habido un periodo de paz, desde la caída del muro de Berlín hasta ahora, de relativa estabilidad. De relativa estabilidad. Y eso es lo que está amenazado ahora. ¿De dónde tú vienes como estudiante? Tú te formaste en Chile, ¿verdad? Sí, yo estudié, yo empecé estudiando economía en la Pucamaima. ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué tú haces como...? No, porque tú sabes que uno tuvo un tránsito académico accidentado. Sí. Desde el colegio, porque yo tuve varios colegios, Santa Teresita, San Pío X, el colegio de bachilleres, tuve varios, porque éramos inquietos. Sí. Y esa inquietud, a veces, yo creo que los colegios anteriores confundían la conducta con el rendimiento académico. Sí. Porque muchos jóvenes éramos académicamente, en promedio, buenos, pero en términos de conducta éramos inquietos. Sí. Traíamos algunas taras familiares y personales que, bueno, se expresaban en el colegio. Sí, es así. Y era así. Entonces, empecé estudiando economía en la Pucamaima. Antes en la Pucamaima, habían 4 niveles de pago, 4 categorías. Ajá. Y como el tema católico, ¿verdad? Había que apoyar, había como aranceles diferenciados. Sí. Pero de repente el rector, don Agripino Núñez Collado, que Dios lo tenga en gloria, redujo a solamente 2. Y eso sacaba, porque el crédito pasó, qué sé yo, de 30 pesos de la época a 75 pesos. Diablo. Entonces, obviamente, me fui para un IBE que comenzaba, que era 50 pesos. Pero a los 2 años ya estaban iguales las tarifas, porque lógicamente es un mercado que tiende a concentrarse. Sí, así es. Y terminé allí, y después me fui a Chile a estudiar economía financiera. Allá en Chile llegué soltero y regresé casado. Qué bien. Viví unos muy buenos años, porque aprendí mucho. ¿Cómo era Chile? ¿Cómo era Chile en esa época? Tú sabes que Chile distaba mucho de la sociedad en que a mí me vendían. Yo vengo de un hogar de izquierda y yo iba a encontrar a los cadáveres flotando en el río Mapocho, y que Pinochet. Sí. Pero Pinochet rehizo el Estado chileno. Yo encontré una sociedad mixta, pero una sociedad muy dividida y una sociedad muy agredida, con mucho dolor. Con mucho dolor. Pero un dolor silencioso, que es muy peligroso, ¿no? Entonces llegué allí, había una vida académica orientada a ser economista, donde unos niveles que yo tuve que tomar unos cursos que pagar aparte
de matemática y de estadística para poder alcanzar el nivel de mi compañero de curso, que era muy alto. La vida académica bastante intensa, donde había toda un incentivo a ser mejor. Sí. Claro, neoclásica. Mi escuela era la menos neoclásica. Yo no estudié en la Universidad Católica, sino en la Universidad de Chile. Pero todas tenían esa orientación neoclásica, neoliberal, que estaba muy de moda. Exacto. Y ese era un mundo. Ahora, el mundo del hogar, del apartamento que compartía con varios dominicanos, estudiantes, y la vida en la sociedad era distinta. De repente tú te dabas cuenta cómo hablaban las personas, cuál era no solo su condición social, sino su visión sobre la sociedad chilena. Una sociedad fragmentada. Aquel que te decía... No, altamente fragmentada. Que te decía mi general, tú sabías que era un hombre pro el gobierno militar. Entonces, había 3 formas de llamar a lo mismo. El que decía dictadura era una persona de izquierda y de centro. El que decía gobierno militar era una persona más de la democracia cristiana. Y el que te decía pronunciamiento militar era una persona de derecha. Entonces, fíjate cómo... Pero así de específico. Específico, porque en Chile históricamente estaba lo que se llamaba políticamente la teoría de los 3 tercios. Sí. Donde la izquierda era un tercio, la democracia cristiana era un tercio y la derecha era un tercio. Sí. Había Pero la democracia cristiana se equivaldría a los conservadores hoy. No, porque a la chilena democracia cristiana era más centro. Exacto. Hay una canción famosa de Víctor Jara. El centro conservadores. Porque en Chile es un país que hay que estudiarlo. Sí. En Chile la iglesia fue la que hizo la reforma agraria y cedió sus tierras. Oh. Entonces eso tiene otra connotación. Sí. Raúl Silva Enrique, cardenal, que hizo la Vicaría de la Solidaridad, fue la persona que enfrentó en materia de los derechos humanos a la dictadura. Sí. Y entonces el líder político de la democracia cristiana antes de la dictadura era ¿cómo se llamaba? El presidente que su hijo fue presidente también. Patricio Aylwin. No, el que vino después de Aylwin. Ajá. Yo me voy a acordar, sí. pero era como el gran líder que estuvo ahí. Y después, bueno, vino esa ruptura. Con la democracia cristiana había un tema que los extremos nunca la sentían propia y la atacaban, porque las ideas históricas de Chile, ellos tenían la capacidad, como eran centro, tenían la capacidad de aglutinarla. Había una canción famosa de Víctor Jara criticando a los miembros de la democracia cristiana que le decía, usted no es nada, no es chicha ni limonada. Chicha es una bebida, pero es roja. Sí. La limonada es blanca. Sí. Entonces ella decía, tú no eres ni de izquierda ni de derecha. Sí. Tú eres de la democracia cristiana, que era como una... Pero es una forma de que, como los extremos criticaban a la democracia cristiana. El líder se llamaba Eduardo Frei. Exacto. Eduardo Frei, que su hijo era Eduardo Frei Montalva, el líder de la democracia cristiana, y su hijo después, Eduardo Frei Ruiz Tagle, que era como un seguidor, en términos de liderazgo no era ni la sombra de su padre, pero ese Chile, que uno lo veía, era un Chile distinto y era muy atractivo, porque yo tuve la suerte de estar caminando por el centro en Chile el Palacio de la Moneda está cerca de los ministerios, entonces el presidente sale a pie de la Moneda, porque a veces se cansa de las reuniones en la Moneda y quiere cambiar y va para el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Y una vez yo caminando en Moneda, por el centro, choco en los hombros con el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Imagínate lo que para mí, tú chocar con un presidente que andaba solo, con un tipo atrás, vestido de civil, con un... porque es otra cultura. Me dijo, siga caminando, ciudadano, no importa. Pero yo estoy hablando de una calle llena de personas, de transeúntes. Sin embargo, con Pinochet andaba en 3 Mercedes-Benz del mismo color, uno detrás de otro, y tú no sabías cuál era andaba. Claro, creo que en la dictadura
le hicieron un atentado que por poco lo vuelan, y era un tema de seguridad. Entonces uno tenía que tener cuidado. En mi caso yo era un extranjero, no tenía por qué opinar de política, cosa que me dijeron desde temprano, no te meten en problemas. Pero había personas del servicio secreto, de lado y lado, cuando pasaba Pinochet, y escuchaban un poco quién hablaba. Yo lo veía, me echaba hacia un lado, las pocas veces que coincidí en algún momento, porque él era una figura como misteriosa. Salía en los periódicos, en la prensa, pero no era una persona como cotidiana. Abierta. Y quedaba todo eso. Pero sí había mucho dolor, mucho dolor. Sí. El problema de los dictadores que recuperan los espacios económicos en crisis, en cierta forma, instituyen las infraestructuras estatales, es la criminalidad, los crímenes. Ellos se constituyen en criminales. Sí, sí. Y eso es lo que históricamente tú pones en la balanza. Pero bueno, te digo, Chile es un país muy especial. Es el único país de Latinoamérica donde un partido de izquierda llegó por elecciones al poder. Ahí no hubo una revolución, no hubo una guerrilla, no hubo nada. Llegó por elecciones y Pinochet, y con el apoyo obviamente del gobierno de los Estados Unidos, que ya sus papeles están desclasificados, dio el golpe de Estado y rompe una tradición militar en Chile. O sea, una tradición de muchos años se rompe. Sí. Y entonces eso crea todo lo Pero, que... ¿cuántos años tenía Salvador Allende en el gobierno, haciendo gobierno? 3. 3 años. Sí. Ya. 3 años. Del 70 al 73. Y volvía. Porque No. Allá los periodos eran 6 años y ya. 6 años. Sí, okay. no había okay. Reelección. Sí. Ahora sí, 4 años, pero tiene que dejar un periodo por el medio. No puedes volver, no puede continuar desde el poder. Sí. Pero era una sociedad interesante, abierta, muy estructurada en términos sociales. La ciudad se dividía de Plaza Italia para abajo y Plaza Italia para arriba. Y era una estructuración en términos sociales simple, pero te hablaba de ese Chile, ¿cómo te digo? Desigual, muy desigual. ¿Por qué tú volviste para acá? Porque yo no me percibía viviendo en Chile. Chile era un país bueno para estudiar, pero no para vivir. Sí. No era bueno para... También coincidió la crisis asiática que les afectó mucho a ellos. Chile es un gran exportador de materia prima, el líder de exportación de cobre, y cuando la crisis asiática el cobre cayó mucho. Y los ingresos presupuestarios chilenos están muy vinculados al cobre. Entonces se generó una crisis. Pero para mí era muy difícil quedarme a vivir en Chile. Yo nunca lo vi como un país para vivir. Nunca. Lo vi para estudiar y después ¿Tú siempre regresar. tuviste claro? Sí. Lo que ocurrió allá fue el único evento que me imagino que fue bienvenido, fue tu matrimonio. Claro que sí, claro que sí. Sí. Claro, y migró mi señora conmigo, y ya es tan dominicana como yo. O sea, ay, Jesús, ¿cómo tú abandonas las cosas? Pues? No, pero yo creo que es un tema, los chilenos tienen, y creo que los continentales, tienen una visión de que ellos son más ciudadanos del mundo que nosotros. Los isleños nos dan más homesick, como dicen ustedes, los angloparlantes. Ellos pueden ser, además, chilenos y en todo el mundo, igual que dominicanos, pero los dominicanos creo que solamente migran por el tema económico puramente. Los suramericanos tienen esa gracia de poder emigrar y arrancar un proyecto de vida en otro lado. Para ellos es algo como normal. Cosas así. Para nosotros un tema extraordinario. Sí. Quizá me estoy metiendo muy, muy profundo. Pero ¿cómo es para ti? Yo recuerdo cuando yo te conocí en el Zampío, conocí a Guido, conocí a tu madre, luego fuiste parte brevemente del equipo de Casa de España. Sí. Y luego estuviste en Ciudad Nueva también. Pero cuando mi mamá, yo recuerdo que mi mamá fue quien me habló de tu papá, de lo que había hecho, de la valentía, del coraje que tuvo, y me habló de tu madre, yo ahí fue como que se me abrió otra dimensión. Otra dimensión. Sí, otra dimensión. ¿Cómo es para ti criarte
con esa imagen de peso, de semejante peso. ¿Y cómo es tu niñez? ¿Cómo? Mira qué es lo que pasa. ¿Tú lo recuerdas, Moreno? No puedo. No. Yo no. A mí me enseñaron a querer y a respetar a un hombre que estaba pegado en una foto en una pared. Sí. Porque cuando mi padre es asesinado, yo tengo 2 años y fracción. Pero él había estado preso desde el año 69. O sea, yo no tengo memoria con mi padre. Exacto. Ninguna. Y yo aprendí a respetar y a valorar a ese señor que estaba pegado en la foto de la sala de mi casa, al cual yo me parecía más que a mi madre. Entonces, obviamente, yo decía, por aproximación, ¿verdad? Sí. Racial, yo me parezco más a ese que a mi madre y a mi tía. Sí. Pero, lógicamente, el recuerdo y aprender a querer a una gente a través del relato de terceros y a respetar su memoria. Y gracias a mi abuela, que mi abuela Mariana, que era su madre, Mariana Horacio Cocola, tenía una visión de la vida bastante filosófica, a pesar de ser una mujer de escasa formación académica. Siempre me decía que la gente hay que recordarlo en vida, que después que falleció uno guarda los mejores recuerdos, pero que cada quien elige el camino de su vida. No te sientas atado a hacer una cosa porque te lo pida otro. Exacto. Y eso de alguna manera me liberó bastante. Yo nunca he vivido de la sombra de mi padre, ni de mi madre. No, eso sí. Porque en mi casa no... Ninguno de ustedes ha vivido con eso, con ese... En mi casa nos enseñaron eso. Y yo te digo algo. Nosotros somos hijos de la violencia del poder. De esa violencia de cuando el poder se organiza o los organismos de seguridad del Estado se organizan para eliminar opositores políticos. Exacto. Yo en mi casa vi allanamientos, vi que se llevaban a mi madre presa, que cogían libros y lo quemaban, que hacían, que allanaban a horas no permitidas por la ley, entre comillas. Y lógicamente eso me marcó. Yo soy una persona que yo tenía resistencia a todo lo que era uniforme militar. Sí. Entonces, todo lo que era militar yo lo vinculaba a la agresividad, a la violación a los derechos humanos y a todo eso que a mí porque era mi experiencia de vida. Algo que me hizo a mí, a propósito de Chile, algo que hizo que yo hiciera una especie como de paz con lo que me sucedía, porque eso era algo que yo mantenía. Yo repelía todo lo que era militar. A mí no me gustaban los militares. Hasta que tuve amigos y compañeros de universidad y de colegio que hoy son militares, pero es otra generación. Sí, es nada otra que cosa. ver con los militares. Y además esos mensajes. Y yo creo que tener amigos, que los lazos amistosos se basan en otra cosa. Pero era otra generación, ¿no? En los cuarteles nos decía, militar, el comunista es tu enemigo y de la patria, elimínalo. Era otra generación. Sí. Y te digo que en el caso de Chile yo conocí a unos amigos que eran hijos de detenidos desaparecidos. Sí. A través de una compañera de universidad. Y yo creo que compartimos una noche como 4 horas, 5 horas. Y yo, a través de ellos y de su historia, me vi tan reflejado que yo dije, wow. Sí. Sus padres fueron detenidos y desaparecidos. Y su abuela lo tuvo que sacar de Chile vía la frontera argentina y se fueron a vivir a Suecia con un tío que vivía en Suecia. Cuando ellos iban a la embajada de Suecia, a la embajada de Chile en Suecia, niños, para que le emitieran un pasaporte como chileno, el gobierno de Chile le prohibió la documentación bajo el alegato de que ellos eran hijos de opositores del régimen y de personas que eran niños menores de edad. Sí. Entonces, el gobierno sueco los asumió y entonces después que ellos asumieron la mayoría de edad y volvieron a Chile, ya su abuela había fallecido,
Y ellos tenían esa disyuntiva de que no eran ni de aquí ni eran de allá, porque ellos me decían, en Suecia me discrimina por ser chileno, y cuando retornamos a Chile, me discriminaban porque yo no he retornado. Entonces, era como el tema de todo lo que ellos habían sufrido. A su madre se la secuestraron y la asesinaron, igual que a sus padres, no saben dónde están enterrados. Hay una fosa común en el Cementerio Nacional y ellos no han sido identificados. Y me vi un poco como en eso, reflejado en esa historia de la Guerra Fría, de los hijos de la Guerra Fría, porque era... Y cosa pasaba opuesto en Polonia y en los países de Europa que vivían detrás del antiguo muro de Berlín, pero lógicamente la historia latinoamericana está llena de violaciones a los derechos humanos y de los hijos, porque tú no eliges quién es tu padre, tú llegas al mundo y que a ti te persigan o te hagan víctima por las ideas de tu padre, que tampoco tienen que ser víctimas por lo que piensan, pero lógicamente te forja un poco el espíritu y te hace ver las cosas. Yo, eso a raíz de lo que está pasando en el país, donde hay como un peligroso retorno de la discriminación y de algunas ideas que deben estar jubiladas porque fracasaron hace tiempo y que ahora las veo como con ropaje nuevo y me preocupa. Me preocupa porque de verdad que hay que conocer bien la historia de este país para uno entender lo que hemos alcanzado. Porque uno puede criticar a los políticos dominicanos, que tienen muchas cosas de que criticar. Pero los últimos 4, por decir, algo bueno han hecho. Que esta sociedad hemos vivido durante un buen tiempo sin querer eliminarnos los unos a los otros. Sí. O sea, me refiero desde el año 2000, los últimos 4, desde Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y ahora el presidente Luis Abinader. Pues esta sociedad ha vivido con sus diferencias, la hemos resuelto a través de las urnas, y cuando gana uno, gana otro, tú mantienes tu posición, pero no hay un miedo, como había en otras ocasiones, a que por mi forma de pensar yo terminara en el cementerio o desaparecido. Y yo creo que ahora... Aquí ha habido una estabilidad envidiable. Claro, y cuando tú ves el entorno te das cuenta que sí es envidiable. Pero me preocupan estas ideas, sobre todo estos movimientos identitarios, y ponle la comilla a la palabra. Esta mezcla de la intolerancia religiosa con una derecha trasnochada que quiere tener como un segundo aire, eso no es bueno. Eso es peligrosísimo, sobre todo en un país donde cada día la gente y la generación es más instantánea, producto de las redes sociales, y que es menos reflexiva. Entonces responde más el impulso. Y donde todos tenemos acceso a decir en las redes sociales lo que nos da la gana sin ninguna consecuencia. Y donde jóvenes quieren todo rápido y ya. Exacto. Y no hay mucha formación en materia social. Estas ideas son complejas, son peligrosas y pueden, de no ser detenidas a tiempo, no pueden generar muchos problemas. Sí, así es. Y cuando digo detenidas a tiempo, no quiero decir que hay que callarlas, sino que hay que darle una propuesta alternativa más convincente. Porque vivimos en democracia. ¿Qué tú me dices de esa? Yo he definido la enfermedad, porque yo creo que es una enfermedad, del isleño. Mirarse el ombligo. Mirarse el ombligo. El isleño piensa que él es el centro del universo. Sí, así es. Coño. Así es. Sí, yo no entiendo. Primero nosotros pensamos pensamos que somos una potencia. Nosotros somos diminutos. Claro. Pero muy. Nosotros no importamos. Nosotros somos más chiquitos que Texas. Pero por mucho. Pero por mucho. Pero no es solo el territorio, sino intercambio comercial. Nada que ver. Pero es así. Sí. Entonces, a mí me da que... Pero yo creo, este tipo de conversaciones, por decir,
Miren, yo vengo del pasado. Hoy estamos mejor que antes. Exacto. Créanme. Lo que pasa era que el pasado era más simple. Exacto. El presente más complejo. Sí. Y es multidimensional. Sí. Entonces usted tiene que serlo todo. Sí. Tú tienes que ser buen esposo, buen padre, buen compañero de trabajo, buen profesional, manejar bien, no incomodarte con los motoristas. Tienes que ser. Entonces tiene que rendir mucho. Ni con los guagüeros. Entonces tiene que beberte los tragos justos. Tiene que ser. Entonces yo sé que hay esa complejidad te da más presión, porque antes tú eras buen padre porque mantenías tu casa, pero todo lo otro tú podías hacerlo. Exacto. O sea, frecuentemente lo hacía. Lo hacía, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres, que me preocupa tanto, que me preocupa mucho. Porque los isleños, ¿verdad? Como que no toleramos que las mujeres puedan producir dinero, y la primera independencia es la económica. Sí, pero si tu compañera produce más que tú, yo no entiendo. Tú no puedes. ¿Por dónde va eso? No puedes tener de verdad, yo no entiendo por dónde va eso. No entiendo cuál es el problema. Porque si ella hace más dinero, tenemos más dinero los dos. Claro, el tema son los roles. Lo que pasa es que no queremos. Es más difícil ser hombre hoy, ¿eh? Y cuando digo hombre, es asumir todo lo que la masculinidad implica. Sí. Porque lógicamente tú no basta, como aquella canción de Franco de Vita, no basta con ser buen papá, con fájate a producir, con ser un tipo serio, con respetar tu entorno. No, eso no basta. Tú tienes que ser, porque además todo el mundo te está auscultando al mismo tiempo. Sí. Entonces cualquier falla hecha por el suelo, una trayectoria impoluta. Entonces tiene que, oye, cuidado, cuidado, porque hay unos tipos con un celular en la mano. Exacto. Que cualquier exabrupto que tú hagas puede ser utilizado en tu contra. Sí, puede y será utilizado en la justicia de las redes, que es la más implacable, la mediática, esa es la más implacable. Entonces es muy difícil llenar esos roles, porque a veces por algún lado tú tienes que hacer catarsis, no sé, qué sé yo, camina, corre por el mirador o por el malecón, ve al gimnasio, haz alguna actividad extracurricular que te permita botar todo ese estrés que tú acumulas en la vida diaria. Porque, repito, es muy difícil ahora, y más si tú ejerces una actividad pública. No hay peor campo minado en la historia nacional que para un político. Sí. O sea, un político hoy es culpable hasta que demuestre lo contrario. De cualquier cosa que se diga. Sí. Y es más difícil hacer política ahora, repito, las redes. Exacto. Yo recuerdo un querido amigo, que por razones obvias no voy a decir el nombre, que le mandaron una foto, un video a su señora, él con una joven que le llevaba como 22 años, entrando a un mall de la mano. Y cuando se lo mandan a la esposa le dice, ¿quién es? Dice, pero mira bien, era la hija de ellos. pero era... Mira bien. Mira bien, para que tú, pero fue que me mandaron esto. Dile que te sigan mandando. Lo que te quiero decir es como esas cosas que te están auscultando y que no te van a dejar pasar una. Porque ahora la gente no disfruta del triunfo ajeno, sino del fracaso. Sí. Sí, es así. O sea, ver caer le produce a la gente en las redes un placer único. Subir no, porque eso no. Ahora, destrozar a uno moral y económicamente, eso es lo máximo. El máximo esplendor de los chicos y de la gente que está en las redes pendiente de eso. Sí, así es. Fabricio, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias. Y me gustó esta reflexión generacional. Sí, porque somos coetáneos. Empezando por el basquetbol. No, porque tenía que haber un lazo sentimental. Yo tenía que empezar contigo. ¿Tú me entiendes? Entonces, Eso fue como el lazo que desató todo.
¿Tú me entiendes? Pero te felicito, tremendo entrevistador, porque estuvo haciéndote así. De a poquito. Ahí tranquilo. Sí. Gracias por la invitación. Señores, Fabricio Gómez Mazara estuvo aquí. Muchísimas gracias por su sintonía. Va o sigue. Si te gustó el contenido de nuestro corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.